Buenos días a todos y a todas. El CD de MIPYME Golfo de Fonseca les da la más cordial bienvenida a este proceso de formación empresarial. El día de hoy vamos a estar iniciando con un proceso de formación orientado a negocios que el propósito final es que los empresarios puedan fortalecer sus competencias o sembrar esa espinita para que el empresario adopte una cultura empresarial dentro de sus unidades de negocio. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros vamos a proponer el día de hoy es justo propuestas o herramientas para poder implementarlas en los negocios. Entonces, sean bienvenidos a este proceso. Vamos a estar desarrollando 4 encuentros empresariales, son 4 procesos de formación para fortalecer sus competencias. Esto va orientado a las finanzas, va orientado a la contabilidad, va orientado al tema de impuestos y asimismo a lo que tiene que ver con tecnologías de la información orientadas a los negocios. Es importante destacar que este proceso llega a ustedes gracias a CDMI Pyme Golfo de Fonseca y al proyecto Oportunidades Rurales, que es ejecutado por Swisscontact y financiado por el gobierno de Canadá. Para iniciar vamos a tener una pequeña inducción sobre una plataforma que vamos a trabajar en conjunto con Zoom. Zoom vamos a utilizarla para procesos de capacitación online, es decir, procesos donde interactuemos. Y va a haber una segunda plataforma que es el aula virtual del centro. Esta aula virtual es una plataforma de monitoreo, de seguimiento y de interacciones con los participantes. ¿Qué significa? Las capacitaciones las haremos vía Zoom y las tareas, la descarga de recursos, todo eso se va a hacer en el aula virtual. Entonces, para eso voy a presentar al ingeniero Carlos Avendaño, que es quien va a dar esta inducción y es quien va a estar con ustedes en estos 15, 20 minutos de inducción sobre el aula virtual y luego retornamos al tema principal de esta mañana, que es controles internos y análisis financieros. De mi parte, agradezco que todos estén conectados, sean bienvenidos y espero que sea una jornada muy provechosa. Hola a todos, muy buenos días. Espero todos se encuentren bien. Esta ha sido una jornada que hemos preparado con mucha anticipación para todos ustedes. Estamos trabajando siempre, cada día, para poder mejorar la experiencia que se está teniendo con los empresarios, sobre todo post pandemia, ¿no? Estamos atravesando siempre este proceso de la pandemia y estamos adecuándonos a todas las herramientas tecnológicas para hacer el uso de ellas. Como decía Arnold, esta es una aula virtual, es interactiva, es más que todo para que ustedes tengan más relación con los maestros, los asesores que van a estar a cargo de cada una de las ponencias, que puedan realizar sus preguntas, que puedan darle seguimiento, que puedan descargar las presentaciones, que puedan descargar si ustedes se perdieron un webinar o no estuvieron parte del tiempo del webinar, ustedes puedan estar en el webinar y puedan volver a escucharlo sin ningún problema. Todo el material que se esté desarrollando en un webinar va a estar subido en el aula virtual. No vamos a estar compartiendo por correo, sino que todo va a estar directamente en el aula virtual. También hay algunas preguntas que se queden sin poder contestar por el tiempo. Vamos a estarlas, ustedes pueden hacerlas directamente al asesor en el aula virtual. Estoy compartiendo. A ver si me confirman si miran mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, estoy compartiendo en el chat de toda la meeting lo que es el acceso al aula virtual del CDMI Pyme, ¿verdad? Les voy a explicar cómo acceder desde una computadora o de un navegador normal, ¿verdad? Posterior vamos a explicarles más detalladamente cómo acceder desde el app, ¿verdad? Entonces, ustedes una vez accedan al aula virtual, aquí están varios cursos que vamos a estar desarrollando. En este caso, este particular se llama Fortalecimiento de Competencias en Negocios MIPYME 2018.
Este curso únicamente tiene 4 reuniones virtuales a través de Zoom, por lo que también vamos a estar publicando los links de conexión en cada uno de los cursos, ¿verdad? No pueden acceder al resto de los cursos, únicamente pueden acceder a este. ¿Cómo van a...? Ahorita nadie puede entrar de modo invitado, todos están bloqueados por control para llevar un mejor control de los que estén en cada uno de los cursos. Únicamente tienen que darle clic en donde dice acceder, y si ustedes no tienen una cuenta, tienen que crear una cuenta, le dan clic en crear cuenta y aparece todo estos campos, este formulario que tienen que completar. El nombre de usuario, esto pueden, por ejemplo, yo me llamo Carlos Avendaño, yo puedo colocar Carlos y mi fecha de mi año de nacimiento es el 92, entonces puedo poner como usuario Carlos 92, siempre y cuando no estén registrados. Y coloco una contraseña. Las contraseñas tienen que tener mayúsculas y minúsculas para tener mayor seguridad. El correo electrónico, tienen que asegurarse que sea un correo electrónico válido, ya sea Gmail, Yahoo o cualquier otro correo electrónico. Si es empresarial, hay que tener cuidado por que a veces lo bloquean, ¿no? Nuevamente colocan el correo 2 veces y luego colocan su nombre completo, sus apellidos, su ciudad y el país de donde ustedes están, que es Honduras. Una vez completado todo este formulario, como ustedes ven, todos los campos son obligatorios excepto ciudad y país. O sea, usted no va a poder crear su cuenta si usted no ha completado cada uno de estos campos. Usted le va a crear la cuenta y automáticamente a su correo le va a llegar una notificación de que ha creado con éxito la cuenta en el aula virtual del CDMI PYME. Una vez usted reciba ese correo, usted tiene que confirmar, así como cuando usted crea una cuenta en Facebook, como cuando usted crea una cuenta PayPal o en cualquier otra cuenta, usted le pide que confirme su correo mediante ese email que ha recibido. Tiene que darle confirmar y una vez que ya haya confirmado su correo, usted puede recibir, tiene que revisar el spam, correos no deseados, muchas veces se van para ese tipo de carpeta. Una vez usted tenga ya confirmado su correo del acceso a la plataforma, usted vuelve a ingresar a la plataforma nuevamente. Vamos a ingresar nuevamente y le damos en acceder nuevamente y ya coloca su usuario o correo electrónico y su contraseña. No voy a entrar como admin, sino que voy a entrar con un usuario que yo creé para dar más facilidad a cómo van a ver ustedes. Hay que tener mucho cuidado. Si usted también olvidó su contraseña, automáticamente le dan olvidar contraseña y se le va a enviar la contraseña a su correo. En este momento ya accedí como un usuario normal, ¿verdad? Como un empresario normal. Y este ya es la página principal o dashboard de todo lo que es el aula virtual. Y ustedes pueden ver todo lo que contiene el aula virtual. Ustedes dan clic en todos los cursos y les va a mostrar todos los cursos que están disponibles. Como repito, en este caso, ustedes son fortalecimiento de competencias en negocio, Mi Pyme 2018. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Voy a mostrar un ejemplo con este curso. Aquí le va a aparecer la opción de matricularme. Cuando ustedes, como aquel va a hacer su curso, a ustedes les va a dar la opción de matricularse. Mientras tanto, ustedes no van a poder ver ningún contenido. Si ustedes se matriculan en un curso que ustedes por error no es el de ustedes, solo notifiquen a su asesor y nosotros vamos a hacer todo la cancelación de la matrícula y para que usted se pueda matricular en el otro curso. Únicamente le da matricular. ¿Y cuál va a ser la vista? Va a ser esta. Entonces, este es el curso en el que ustedes están llevando. El tema que estamos viendo hoy es controles internos y análisis financiero. En este foro, que es un foro de presentación, ustedes pueden escribir: hola, mi nombre es Denis Rodríguez, soy empresario de la tortillería de la Sultana, y pueden hacer su presentación, ¿va? Para hacer tipo
networking con todos los empresarios que estén conectados. El link de conexión es para, si su asesor no le envió el link, ustedes pueden acceder. Aquí se van a ir publicando todos los links de conexión de cada uno de los webinars. Entonces, automáticamente, hoy que terminemos este tema, se va a habilitar el próximo tema, que es uso efectivo de las redes sociales, y va a aparecer el link de conexión. En este caso, Arnold, que es el asesor de este tema, va a subir la presentación de que hagan hoy. Y aquí pueden también realizar sus preguntas. Entonces nos vamos a controles internos, que es un tema. Y yo puedo ver el link de conexión y una vez que yo ya vaya avanzando, yo tengo que darle aquí en este cuadrito que ustedes ven al lado derecho, el check. Ustedes pueden darle check como que ya han culminado ese proceso, como que ya entraron al link, como que ya vieron la presentación y el aula virtual va a ir dándoles un nivel de avance de su proceso en el curso. ¿Va? Todos los empresarios tienen que culminar con un 100% el proceso de todas las actividades que se den en el curso. De repente se van a subir evaluación del tema, se van a subir evaluaciones del asesor y cosas así que se les va a estar informando. Cada actividad, si ustedes están matriculados en este curso, cada actividad se le va a notificar mediante correo cuando se suba una tarea, cuando se suba una presentación, cuando se suba un nuevo link, cuando se habilite el otro tema. Automáticamente la plataforma les va a notificar vía correo todos los cambios que se estén realizando. Bueno, en todo caso, si ustedes tienen problemas, notifiquen a su asesor. Esta es parte de la tecnología disruptiva, ¿no? Que pues, son las que hacen cambios sociales y remueven todos nuestros sedimentos en cuanto al uso efectivo de estas tecnologías. Entonces, no hay que tener miedo, estamos en esta nueva era digital. No tengan miedo en preguntarle a su asesora o recibir consulta, todos estamos para poderles apoyar. Vamos a subir toda esta presentación, todo este webinar al aula virtual para que ustedes puedan recapitular cada uno de lo que acabamos de ver. O también se pueden ir al Facebook Live que estamos transmitiendo en este momento a través de la página del CDMP Golfo de Fonseca. Sin más que decir, le transmito a Arnold. Agradecemos la participación del ingeniero Carlos Avendaño. Recuerden algo muy importante es que si han tenido alguna duda o van a empezar a trabajar en la plataforma o a empezar a buscar cómo crear los accesos, siéntanse en la libertad de poder realizar las consultas del caso. Pueden hacerlo a sus asesores de negocio o pueden hacerlo a nosotros y con gusto vamos a estar atendiéndoles. Quiero que tomen en cuenta algunas recomendaciones importantes. Es que hay un chat acá para que ustedes vayan haciendo preguntas y lo que ustedes vayan teniendo alguna inquietud a medida de que va pasando la capacitación. Este chat está ubicado en la parte de abajo, en los botones de abajo, y es importante que lo vayan así, utilizando al momento de que vayamos desarrollando la capacitación. Y sin más que tratar, vamos a empezar la capacitación. Es el tema del día de hoy, como ya les había mencionado, se llama controles internos. Y este tema viene específicamente para dar una inducción sobre herramientas básicas que tienen ustedes en las empresas para poder adoptarlas. ¿Para qué sirve un control? Justamente para eso, como su palabra, para el control sobre los recursos que existen en las empresas. El día de hoy les está acompañando Arnold Amador. Yo soy el asesor en finanzas y contabilidad de CDM Pyme Golfo de Fonseca. Y acá abajo tienen mi correo electrónico de contacto por si tienen dudas, si tienen alguna solicitud, alguna sugerencia de su parte. Importante también comentarles que todo lo que vamos a ver el día de hoy, sus asesores están fortalecidos o están capacitados para ello y ellos serían la primera opción para poder ustedes hacer una solicitud.
Si el asesor considera pertinente que esa solicitud sea trasladada hacia nosotros, entonces con gusto voy a estar atendiéndoles. Empezamos, los controles internos, como ya les había mencionado, son herramientas que se utilizan para tener un mejor control de los recursos de la empresa. ¿Y a qué nos referimos con recursos de la empresa? Básicamente todo aquello del cual yo he hecho alguna inversión, ya sea fija o una inversión en capital de trabajo. A eso se le van llamando recursos. Un recurso es algo que me va a generar un beneficio en el futuro o me va a generar un beneficio en el presente. Por lo tanto, es necesario tener un control sobre ellos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, tengo un saco de mercancías y no puedo prever cuánto mercancía hay. No, necesito yo tener control sobre esos recursos porque esa es la forma correcta de manejar sus empresas. Además de eso, los controles internos son herramientas que se utilizan para suministrar información a la contabilidad del negocio. Todo esto tiene una relación directa. Poder saber de controles internos es poder tener un orden en la administración, poder tener un, un orden específico para poder suministrar información a la contabilidad de la empresa. Y si yo suministro información a la contabilidad de la empresa, yo voy a tener datos. ¿Datos para qué? Para poder hacer análisis financiero. Yo voy a tener el pleno conocimiento de cómo se está manejando mi negocio. ¿Y cómo sé cómo se está manejando mi negocio? Eso va a impactar en las cifras, en los números. Entonces, quiero saber yo dos probabilidades. O estoy ganando o estoy perdiendo. Para hablar de controles internos, tenemos que considerar también que existen muchos controles internos. Esto en la práctica respondería a normas internacionales de contabilidad, pero en estructuras tan pequeñas como una micro y una pequeña empresa, es importante considerar los más básicos. El día de hoy mi presentación va orientada a los controles más básicos que deberían de tener en sus empresas y vamos a empezar por este primer bloque. Tengo yo el primer tipo de recursos y uno de los más interesantes es el efectivo. Su control interno, el que vamos a ver el día de hoy, se llama presupuesto de efectivo. En segundo lugar, tengo los inventarios y vamos a presentar ejemplos de tarjetas de almacén o tarjetas de control y no necesariamente tarjetas en físico, sino tarjetas en Excel o cualquier otra herramienta que me ayude a mí a poder llevar control de esos inventarios. Y tenemos otra que son las cuentas por cobrar, aquellas personas que dan créditos, empezar a trabajar en un orden sobre esos créditos. A eso es a lo que se refiere eso, una política de cobros. Tengo yo la situación, el efectivo como recurso, presupuesto de efectivo como control interno para ese recurso. Tengo la siguiente que son inventarios, tengo las tarjetas de almacén o las tarjetas de control para esos inventarios y tengo las cuentas por cobrar y la política de cobros para ese tipo de recursos. El segundo grupo que vamos a estar viendo el día de hoy es los, eh, los activos fijos y en esto vamos a estar viendo un control interno que se llama depreciaciones de propiedad, planta y equipo. La siguiente es empezar a hablar un poquito del tema de impuestos y respecto al tema de impuestos vamos a estar tratando el libro de compras, libro de ventas, el archivo de las facturas y las declaraciones fiscales que tienen que hacer. Finalmente estaremos viendo hacia, a grosso modo, el control de los costos. El control de los costos lo vamos a estar viendo con una estructura de costos y empezar a socializar sobre eso. ¿Qué es una estructura de costos y cómo funciona? Entonces, les animo a que estén anuentes de la capacitación porque en el aula virtual yo voy a estar posteando algunas actividades que van a tener que estar realizando dentro de los próximos días. Y son cosas prácticas. Entonces, sí me gustaría que estén muy anuentes
a poder aclarar todas sus consultas y que puedan quedar claros con los controles que vamos a presentar el día de hoy. Como ya les dije, vamos a agrupar estos 6 grupos: el efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar, los activos fijos, los impuestos y los costos, y los controles para cada uno de ellos. Empezando, vamos a ver cómo se gestiona el efectivo o cómo se va a manejar el efectivo en este control. Ahora, el presupuesto de efectivo es básicamente un conjunto de presupuestos que sirven para planificar el dinero de un periodo a otro. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un presupuesto para un mes, yo voy a hacer un presupuesto para 2 meses, yo voy a hacer un presupuesto para 3 meses, voy a hacer un presupuesto para 6 meses, o voy a hacer un presupuesto para un año. Eso es presupuestar el efectivo. Poder tener una planificación del dinero en un periodo de tiempo determinado. Para poder lograr el presupuesto de efectivo en una MIPYME, básicamente necesitamos nosotros primero construir un presupuesto de ventas. Lo segundo, necesitamos nosotros un presupuesto de compras. Luego necesitamos un presupuesto de gastos operativos y finalmente estos 3 presupuestos anteriores vamos a agruparlos en un presupuesto de efectivo. ¿Cómo vamos a ir construyéndolo eso? Todo eso tiene que dar en función de proyecciones. ¿Cómo se hacen las proyecciones? Se hacen en función de datos históricos. ¿Cómo es un dato histórico? Bien, llevo el mes de marzo, pero yo voy a ver el mes de febrero cómo fue, el mes de enero cómo fue, cómo fueron sus ventas, y así yo voy a ir viendo el comportamiento de las ventas para proyectar los siguientes meses. A eso es lo que se le llama proyectar en base a datos históricos. Veo yo el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, y voy viendo la tendencia de cómo se fueron manejando mis ventas, mis costos, mis compras, mis gastos. Entonces, con esto yo proyecto los siguientes meses. A eso es a lo que me refiero. El presupuesto de efectivo básicamente es como un pronóstico de ingresos y egresos. Un pronóstico es como hacer como una quinela del futuro, que es lo que se podría obtener en una empresa. Esto está englobado, como ya lo mencionamos, en 2 grandes grupos que son ingresos y son los egresos. Esto permite tener una idea de la disponibilidad y las posibles necesidades de efectivo, y también puede ayudar a la toma de decisiones. Por ejemplo, el presupuesto me debe de servir a mí para saber si mi empresa va a tener liquidez, para saber si mi empresa va a tener necesidad de un crédito, para saber si mi empresa va a necesitar refinanciar un crédito o una deuda, para saber si mi empresa necesitará solicitar un nuevo crédito, o para saber si yo necesito cobrar más de contado, o para ajustar una política de cuentas por cobrar. Para todo esto es la información que me debe dar un presupuesto. Y a eso es a lo que me refería cuando les digo que un presupuesto ayuda a la toma de decisiones. ¿Cómo construir un presupuesto? Básicamente es sentarse, ver el histórico y empezar a proyectar. Acá tengo un ejemplo yo de 3 meses. Tengo el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. Y esto es cómo ustedes como empresarios lo pueden gestionar. Si ustedes me dicen, yo puedo hacerlo en base al histórico, o le quiero hacer en base a una meta de venta. ¿Qué significa una meta de venta? Una obligación voy a agradecer que todos los consultores tienen sus micrófonos apagados, por favor. Bien, continuando, el presupuesto de ventas, como ya les mencionaba,
es básicamente una proyección del dinero por ventas y para eso yo debo de considerar dos cosas. Si mi negocio da el crédito y si mi negocio da de contado, yo tengo que considerar eso. Y tengo yo que considerar cuánto de mis ventas en promedio son de crédito y cuánto de mis ventas en promedio son de contado. ¿Por qué? Porque estos 35,000 que se dan al crédito en julio probablemente van a ser recuperados en 1, 2 o 3 meses. Entonces, eso hay que tomarlo mucho en consideración. Asimismo, las ventas de contado, y quiero que vayan observando muy bien este presupuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretende con ustedes, que puedan presupuestar. En un presupuesto de ventas consideramos dos variables importantes, ventas que se dan de crédito y ventas que se dan de contado. Luego de eso totalizamos el presupuesto de ventas y en julio esperemos que las ventas sean de 50,000, pero de esos 50,000 solo van a entrar en efectivo 15 y 35 son de crédito. En agosto hay 70,000 lempiras en ventas, pero solo hay 21 de entrada. En septiembre hay 90,000, pero solo hay 27 de contado. Entonces, esa es como la lógica del presupuesto de venta. Tener un panorama de cuánto sería el crédito y cuánto sería de contado. Vamos ahora a lo siguiente, que son los cobros en efectivo. ¿Qué es lo que pasa? El presupuesto de ventas siempre tiene que ir acompañado con una proyección de cómo se va a cobrar. Tengo los mismos meses, mes de julio, agosto y septiembre. Recordemos que esta es la venta, 50, 70 y 90, pero no todo entra de un solo momento. No, probablemente estos 35,000 son a un mes. Y si ustedes pueden observar y son bien juiciosos, estos 35,000 de julio van a ser pagados hasta en el mes de agosto. Entonces, es una política de cuentas por cobrar de un mes. ¿Qué significa? Que yo tengo que hacer un presupuesto de los cobros que voy a hacer en efectivo. No son 50,000. ¿Por qué? Porque solo van a entrar 15 de contado. Entonces, ventas de efectivo, 15 de contado. Y alguien me va a decir, ¿estos 28 de dónde son? Estos 28 probablemente son los 28,000 lempiras que se dieron de crédito en el mes de junio. Entonces, como se dieron en el mes de junio, yo espero cobrarlos en el mes de julio. Y eso es el cobro de efectivo. A mí me interesa conocer cuánto vendo, pero me interesa conocer también cuánto voy a tener de efectivo. Entonces, esa sería como la dinámica de un presupuesto de ventas donde yo tengo ventas de contado. Si ustedes observan, las ventas de contado 15, 21 y 27, pero a estas ventas de contado yo le tengo que sumar lo que voy a recuperar de las ventas de crédito en cada mes. Si yo estoy dando al crédito, yo estoy otorgando un tiempo para que la persona me pague. Generalmente las políticas de cuentas por cobrar deberían de ser muy dinámicas. Si yo doy crédito, debería ser máximo un mes, o 2 meses, o 3 meses, dependiendo del rubro en el que ustedes se encuentren. Tenemos acá las ventas de crédito de julio fueron 35. Estas ventas se recuperan en el mes de agosto. Y esas son las ventas que voy a recuperar hasta en agosto. Las ventas de crédito de agosto se van a recuperar hasta septiembre y las de septiembre se van a recuperar hasta octubre. Entonces, esta es un poco la dinámica de un presupuesto de ventas, es un control de efectivo, si lo es, para eso es lo que lo establecemos, para poder tener un control de que voy a vender 50,000 en este mes, pero solo me van a ingresar 43. De que voy a vender 70,000 en agosto, pero solo me van a ingresar 56. De que voy a vender 90,000 en septiembre, pero solo me van a ingresar 76. Entonces, esa es un poco la lógica de un presupuesto de ventas. Y en los términos más sencillos posibles. Luego de eso, si ustedes recuerdan, primero elaboro un presupuesto de ventas, el segundo presupuesto a elaborar es un presupuesto de compras y de eso vamos a hacerlo.
Recuerden que el presupuesto de compras ya tiene que ustedes considerar si van a tener un inventario final o considerar si solo tienen que comprar lo básico o si van a tener inventarios iniciales. Esto depende mucho de eso y para eso cada asesor debe acompañarlos en eso y recomendarles. ¿Qué significa lo que les estoy comentando? Que en muchas empresas trabajan con inventarios. ¿Y por qué trabajan con inventarios? Porque son reservas para no dejar de producir o son reservas para tener una producción constante sin necesidad de primero ir a comprar y hasta después producir. Entonces, para eso se destinan los inventarios. Este ejemplo contiene inventarios por el simple hecho que quería comentarlo en la capacitación. No importa si ustedes no llevan inventarios, si ustedes hacen las compras primero y luego producen, eso no es problema al momento de hacer el presupuesto de compras. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Considerar que si yo necesito un inventario final al final, valga la redundancia, de julio, y necesito el costo de ventas, este costo de ventas significa todo lo que le invierte en poder vender. Si yo vendo 50,000, yo tengo que invertir 30,000. Si yo vendo 70,000, tengo que invertir 42,000. Si yo vendo 90,000, yo tengo que invertir 54,000. Costo de ventas es el valor que debo de invertir para producir algo o para comprar algo y después voy a comercializar. Entonces, eso es solamente hablar términos de costos. ¿Cuánto les cuesta a ustedes? Ahora bien, acá tenemos una situación que es bien peculiar. Si yo espero que los inventarios finales sean estos, a esos inventarios finales yo le tengo que sumar el costo para saber cuánto es el total necesario en dinero para hacer compras. Ahora, si hay algún inventario que me va a quedar, o yo conozco los inventarios que sobran o los inventarios que quedan al final de cada periodo, entonces eso se deduce y así yo calculo el total de compras. Esto es una variante un poco más complicada, pero esto aplica a aquellas empresas que compran bastante y así les va quedando en inventario. Si ustedes son una empresa que lo hacen, como les mencionaba, primero compra y luego producen, entonces solamente se proyectan las compras necesarias para poder realizar las ventas. Y ese sería todo su presupuesto de compras. Asimismo, si yo doy crédito, cuando yo compro también me pueden dar crédito. Si me dan crédito, y ese es el caso de la empresa, yo lo que debería de hacer es un desembolso por esas compras. ¿Qué pasa? Yo empiezo a proyectar cuánto tengo que ir pagando de cada compra que voy realizando y así voy programando los pagos que voy a ir haciendo o dependiendo de las facturas que tenga en mi contra por las compras, yo así las voy a ir programando. Entonces viene alguien y me dice, la panadería Menchita quiere programar sus pagos. Ella le debe al molino harinero Sula y cada mes tiene que estar pagando 10,000 lempiras. Entonces, así yo voy poniendo esos desembolsos que voy a hacer por las compras que hice de crédito. Y así yo tengo los desembolsos que voy a ir haciendo por compras. Si no trabajan con créditos, todo sería entonces pagos de contado y de igual forma se tendrían que poner como desembolsos para compras. Muy bien, voy a detenerme acá y necesito saber si los asistentes tienen consultas hasta este momento. Voy a enviar un mensaje para que empecemos a usar la función del chat. Ahorita les compartí un mensaje y necesito saber si van teniendo consultas de lo que ya hemos conversado, de lo que ya les he presentado, porque van a tener que hacer un trabajo práctico de eso y es un trabajo que se va a evaluar.
Si no hay consultas, responden en el chat. Hemos visto dos presupuestos, uno que es el presupuesto de ventas o el presupuesto de los ingresos y el segundo que es el presupuesto de compras, que es presupuesto de salidas o presupuesto de egresos. Bien, voy a continuar y si tienen consultas, como les menciono, siéntanse en la libertad de poder hacerlas y con todo gusto vamos a estar atendiéndolas. Voy a retroceder a la imagen principal. Tengo el presupuesto número 1 que hacer, que es de ventas, el presupuesto número 2 que es de compras. Ahora voy a un presupuesto de mis gastos. Y por último, construyo el presupuesto de efectivo. El presupuesto de gastos es justamente esto que voy a presentarles acá. Un presupuesto de gastos operativos es comúnmente aquel presupuesto que no se detiene o aquel presupuesto, aquellos gastos que permanecen fijos o que son recurrentes, son permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo sueldos que pagar y tengo un convenio o un contrato, o ya sea verbal o escrito, con una persona y estoy obligado a pagarle mensualmente, entonces eso se convierte en un gasto operativo o en un gasto fijo. Luego, si tengo gastos, otro tipo de gastos, tengo gastos por transporte, por publicidad, alquiler, todo eso yo debo de considerarlo y saber cuánto tengo que pagar en cada mes. El plan de teléfono, todo eso es un gasto operativo. Entonces, lo único que hay que hacer con este presupuesto es justamente enlistar todos los gastos y empezar a detallar cuánto voy a utilizar en cada mes. Yo el presupuesto lo estoy haciendo trimestral, julio, agosto y septiembre. El presupuesto se va a adaptar a su necesidad, como ya les mencionaba, y para eso es que vamos nosotros presentando ese presupuesto. Ahora, observen algo, al final hay una depreciación, luego vamos a ver por qué la depreciación es importante calcularla y luego vamos a ver una situación que se la voy a adelantar ahora. La depreciación es un gasto que el Estado de Honduras reconoce para poder meterlo como gasto del periodo del pago de impuestos. El pelo tiene energía. Ok, rogamos a los participantes tener cuidado con sus micrófonos al momento de conectarse. Retomando un poco el presupuesto de gastos, estamos hablando de la depreciación, es un gasto que las empresas tienen para poder meterlo como gasto del periodo y así disminuir el pago de impuestos sobre la renta. Es decir, es un gasto para el pago de impuestos sobre la renta. Muy bien, ese es un gasto que no representa una salida de efectivo, por lo tanto, yo tengo el presupuesto de gastos operativos que suman 16.500, pero en la realidad la depreciación no es una salida de dinero. La depreciación es básicamente solo un gasto, pero no representa salida de dinero. Y estamos hablando del control de efectivo, entonces solo quiero saber qué entra y qué sale en efectivo. Entonces, eso yo lo elimino del presupuesto y mi presupuesto de gastos final serían 14.500 en cada uno de los meses de operación, julio, agosto y septiembre. Ahora, hay que tener cuidado acá con algo. Un gasto fijo o un costo fijo no necesariamente es que su valor va a ser 1.000, 1.000, 1.000 y 1.000. No, un gasto fijo es que es permanente. A eso se refieren gastos fijos y costos fijos, que son permanentes y que son gastos que pueden tener variabilidad en el valor numérico. ¿Qué significa?
Cuando alguien adquiere un contrato de servicios con una compañía de teléfono, un plan de teléfono, tiene un convenio o un contrato de 18 meses. ¿Qué significa? Que usted está obligado a pagar mensualmente ese plan, pero ese plan va a ir difiriendo por el tipo de cambio. Puedo pagar 780 este mes, el siguiente pueden ser 810 y ya va siendo variable. Esto lo explico para aclarar que un gasto fijo no es fijo el valor. Un gasto fijo es que es recurrente y que es permanente. Y claro que puede variar su valor numérico. Otro ejemplo es la energía, que la energía es un gasto constante, pero si la energía hay un ajuste al combustible o si la energía hay un ajuste a las tarifas, la energía va a cambiar. Entonces, eso considérenlo dentro de los gastos y si alguien puede ir proyectando también gastos que van a ir cambiando, lo va haciendo en su presupuesto. Con la información de estos tres presupuestos, presupuesto de ventas, presupuesto de compras y presupuesto de gastos operativos, yo construyo un presupuesto de efectivo. ¿Qué es lo que hago acá? Primero, saber lo que va a entrar de efectivo, luego saber lo que va a salir de efectivo y por último, determinar la necesidad de dinero que existe. Con un presupuesto de estos, yo me voy dando cuenta si necesito o no necesito dinero derivado de mis operaciones. Aquí hay algo importante que hay que considerar es los préstamos que ustedes puedan tener o los pagos por esos préstamos que deben de realizar. Entonces, eso es algo a tomar en cuenta. El control interno es justamente este, presupuesto de efectivo, y sirve para tomar decisiones. Con todo lo anterior, yo vengo y digo, mis ingresos van en positivos y mis salidas van en negativos. Al final, yo voy a determinar si necesito pagar o necesito sacar un nuevo crédito o si necesito sacar un préstamo o si necesito más tiempo para poder recuperar los fondos. Entonces, todo eso es lo que llamamos nosotros presupuesto de efectivo y es un control interno para el efectivo. Esto, como les mencionaba, es algo que se trabaja en el sitio o se trabaja personalizado. No puedo pretender yo que con la capacitación ustedes ya lo sepan hacer, no. Esto es inducción sobre controles internos y lo que esperamos es que ustedes tengan una reacción a esto. La reacción es que ustedes se interesen por poder hacer presupuestos de sus actividades y para eso están los asesores técnicos en negocio del proyecto Oportunidades Rurales que van a estar acompañándoles en eso. Y yo brindando asistencia indirecta de igual forma, siempre y cuando ustedes la requieran. Con esto concluimos el primer control interno del día de hoy, que es el control interno de efectivo. Sirve para tomar decisiones, sirve para poder tener control sobre las deudas, sobre el control de los ingresos, el control de los gastos y poder tomar decisiones. Ahora el segundo control interno que vamos a hacer es para los inventarios. Esto es básicamente para considerar tres tipos de inventarios. Uno es inventario de materias primas, otro es inventario de mercancías o mercaderías, y lo otro son inventarios de trabajos en proceso. Generalmente, por el tipo de MIPYME que tenemos nosotros en el proyecto, solo vamos a tener inventarios de materias primas o inventario de artículos que ya fueron terminados o de productos terminados o de mercaderías o de mercancías, como ustedes quieran llamarle. Cuando hablamos de inventario, también responde a normas internacionales de contabilidad, específicamente la norma internacional de contabilidad número 2, que establece todo lo que se debe de tomar en cuenta para poder controlar los inventarios. Pero estas normas de contabilidad son para medianas y grandes empresas y hay una para pequeñas empresas.
pero el estándar de una pequeña empresa es muy exigente. Entonces, como asesores de negocio, nosotros adaptamos estos controles de inventarios y los adaptamos para ustedes. Hemos hecho lo siguiente y para los inventarios, como ya les mencionaba, hay que aplicar normas de contabilidad, pero nosotros hicimos una adecuación de esas normas y para tratar de que sea lo más comprensible para ustedes y que sea resultante, que les dé algún tipo de beneficio o un buen uso a eso. Para controlar los inventarios, nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente. Esto debe establecerse por un método definido. Es decir, yo tengo que crear mi formato, el formato que responda a mi empresa de cómo crear este control de inventario. Para eso le vamos acompañando. Segundo, debemos de tener en cuenta que si ustedes tienen sistematizado, lo mejor en el día en la actualidad es tener un sistema de contabilidad que les maneje el módulo de inventarios y que tenga los inventarios automatizados. Pero como sabemos, una inversión en un sistema es un poco costosa y también se necesita tiempo para poder gestionar el sistema. En ese sentido, lo que se debe hacer entonces es una revisión física de al menos una vez por mes. ¿Qué significa estas revisiones físicas? Sirven como auditorías para ver si hay fuga en los inventarios o no hay fuga en los inventarios. Y esto es muy importante porque hay empresas de las que estamos entendiendo que ya el propietario tiene empleados a cargo y él depende de la honestidad de los empleados. Pero el control justamente para eso es, para comprobar esa honestidad y eso se hace mediante revisiones físicas. Luego, hay que llevar un registro de los inventarios de materias primas, de mercancías, de insumos o de cualquier otro tipo de eh, inventarios que puedan ser sujetos a esos controles. Esas son las tres cosas que son importantes aclararlas. El control de inventarios se hace, como ya les mencionaba yo, en función de la necesidad de la empresa o se hace en función del rubro o de la actividad económica que la empresa desarrolla. ¿Por qué? Porque no pretendo tener yo un control de inventarios uniforme para todas las empresas. El mundo no es de plantillas, no es de eso, justamente es de trabajar personalizado. Entonces, yo sí necesitaría que ustedes se aboquen a sus asesores. Les voy a presentar un ejemplo de el control de inventarios de una empresa que trabaja con producción de agua. Ellos tienen este producto y déjenme decirles que se debe llevar un control de inventario por cada producto o por cada línea de producto. Esto, ¿por qué? Porque yo no puedo relacionar azúcar con jabón, no puedo relacionar agua con harina, es decir, por las diferencias en los tipos de productos. Entonces, justamente eso es llevar un control de los productos por línea o por producto. En el ejemplo que tenemos acá, básicamente lo que se hace es eh, las fechas en que van surgiendo todo, se registra un inventario inicial, este inventario inicial está en el proceso de existencia y se cuantifican a valor de costo. En los inventarios todo es a valor de costo, el costo final que tienen las cosas. Luego de eso, si hay una producción, si se produjo en el día, entonces esa producción es un movimiento que va cargándose. Y si anteriormente yo tenía 100 unidades de ese botellón y ahorita hay una producción de 250, ahora ya tengo 350. Y me dice que acá el costo unitario es 20 lempiras. Entonces, yo aquí puedo ir viendo el costo promedio o puedo ir viendo el costo más alto. Esto es como ustedes decidan. Si la producción es baja, pero el inventario inicial está a un costo anterior, yo puedo decidir
si hacerlo al costo igual o un costo estándar. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ir ofreciendo precios al público diferentes a los que ya están manejando. Entonces, el tema de costo se promedia o el costo se iguala o el costo se mantiene tal y como está. Luego tenemos salida de producto. De estas 350 se vendieron 200 y así se va manejando estos productos. ¿Cuánto queda en existencia? Si hay más salida de producto se va disminuyendo y ese es como el propósito del control de inventario, es decir, midiendo entradas y salidas del producto o de las materias primas o de los insumos. Ahora bien, esto es, como les mencionaba, un ejemplo del control de inventarios, pero esto sí se hace personalizado dependiendo del rubro de las empresas. Este formato puede ser facilitado para alguien, sí, pero en esa empresa se debe de analizar si el formato responde a su necesidad o no responde a su necesidad. Y algo importante de todo esto es que sea consistente. ¿A qué me refiero con eso? De que en realidad esté trabajando con esto. ¿Por qué? Porque los controles internos requieren mucho tiempo. Entonces, eso sí es algo único. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente control es para las cuentas por cobrar. Muchas de las empresas que se están trabajando dan créditos. Los créditos es una buena forma de trabajar y es muy importante, pero en muchos casos los créditos pueden llegar a jugar en contra o pueden llegar a jugar a favor. Para las cuentas por cobrar se debe de establecer una política de cuentas por cobrar y esta debe de ser definida de acuerdo al rubro de la empresa. Por ejemplo, si la empresa es muy dinámica, algo bien importante es el rubro de la comida. Generalmente la comida es un poco complicado este tema de las cuentas por cobrar, porque la comida debería de ser el dar de contado. Eso sería como un principio. ¿Y por qué alguien me dice por qué debería darse de contado? Porque usted invierte 1000 empiras el día de hoy y de esos 1000 empiras espera retornarlos nuevamente. Entonces, si yo doy crédito, yo no voy a poder recuperar esos 1000 empiras y me voy a encontrar en un problema porque estoy desajustando mi capital de trabajo. Entonces, ese sería uno de los principios de la comida. Otro punto totalmente diferente es cuando yo doy, eh, tengo una producción agropecuaria, ya sea leche, ya sea agricultura, cualquier sector agropecuario. ¿Qué pasa ahí? Yo sí puedo otorgar política de crédito, ya sea semanales, quincenales, mensuales, o puedo dar un crédito hasta por un ciclo productivo de 3 meses que pueda durar el cultivo de maíz, por decirlo así. Esto, como les menciono, se va desarrollando en cada empresa y se va creando en cada empresa. Voy a mostrarles un ejemplo de una política de cuentas por cobrar como control interno y esto es, justo todo tiene que ir dependiendo al número de tiempo en que yo espero recuperar el dinero. Si yo doy al crédito, déjenme decirles que no debemos empezar a dar créditos de boca. Esa sería una de las recomendaciones principales. Todo debe de ser recomendaciones en función de documentos. Si yo voy a otorgar un crédito, necesito un documento de respaldo para ese crédito. Se utilizan facturas comerciales autorizadas por el Servicio de Administración de Renta, se utilizan pagarés, que es otro documento,
y otro documento muy importante es una letra de cambio. Todos estos documentos sirven como compromiso de pago de una persona a otra y es importante porque en un problema judicial ustedes tienen un respaldo para poder alegar judicialmente el proceso de cobros. Entonces, eso es una de las recomendaciones de este control interno, que ustedes todo lo tengan que manejar por medio de documentos. En el ejemplo que tengo acá yo es facturas y mi política de cuentas por cobrar en mi empresa hipotética es que hasta 20,000 empiras de crédito yo voy a otorgar 30 días máximo para que me pague y si se pasa de esos 30 días yo puedo tener un recargo de un 3%. O incluso la política de cuenta por cobrar debe de ir amarrada de que este recargo se pague dentro de los 30 días. Eso va a depender de cómo ustedes como empresarios lo desean. Yo tengo un crédito de 20,000 a 30 días y te voy a cobrar el 3% por esos 30 días. Eso sería como una política. Otra política puede ser que solo le doy 30 días para que me pague sin intereses o sin recargos y si se pasa por esos 30 días tiene un recargo de un 3% mensual o por fracción de mes o por porción del mes. Eso sería la política, cómo funciona una política de cuentas por cobrar básica para una MIPYME. Tengo un segundo ejemplo que es hasta 50,000 empiras y yo digo, como es un valor un poco más considerable, le voy a dar 60 días para que me pague. Y esos 60 días va a tener un recargo de un 4%. Luego tengo una tercera política de que cuando es superior a 75,000, yo puedo otorgar hasta 90 días. Que creo que por el tipo de empresa que nosotros tenemos o el tipo de empresa que se está manejando, no deberían tener políticas más de 60 días. Los créditos son muy dinámicos y no deberían de ser mayores a 60 días por todos los rubros en los que nosotros tenemos injerencia en el proyecto Oportunidades Rurales. En ese sentido, mi recomendación como asesorera es considerar máximo políticas de cuentas por cobrar hasta 60 días. Lo ideal sería vender de contado, pero si ustedes tienen ya una cartera de clientes que necesitan créditos, entonces empezar a implementar esto. Primero es todo documentado con documentos de respaldo. Lo segundo es fraccionado en tiempo, ya sean 30, 60 o 90 días. Y por último, un recargo para que así ir haciendo conciencia de que el crédito va a tener una responsabilidad. Entonces, eso sería una de las recomendaciones con este tipo de controles. Y déjenme decirles que esto es caso hipotético, cada uno debe de analizar y pensar cómo va a manejar sus cuentas por cobrar, porque ya no estamos en el punto de dar créditos de confianza o créditos verbales o créditos de amigos. No, a partir de ahora todo tiene que ser documentado, respaldado y bien planificado. Ese es el propósito de este tipo de capacitaciones, que ustedes puedan tener como recomendaciones de cómo gestionar sus negocios. Repito, si alguien va teniendo consultas al respecto, agradeceré que puedan usar la función del chat y así vamos a estar ahondando un poco más en los temas que ustedes tengan dudas. Vamos ahora con el cuarto control. Este es para propiedad, planta y equipo. Alguien me pregunta qué es propiedad, planta y equipo. Justo esto que tenemos acá. Computadoras, vehículos, casa, terreno, planta de producción, herramientas, mobiliario, mesas, todo eso se llama propiedades, plantas y equipos. Son activos fijos dentro de las empresas que son medios para trabajar o son medios de producción. ¿Y a qué me refiero con medios de producción? Yo para hacer pan no
hago el pan simple y sencillamente con mi conocimiento. No, yo necesito herramientas para hacerlo, necesito el horno, necesito medios de producción. La propiedad, planta y equipo, los activos fijos, son medios para producir. En ese sentido, eso es algo que tenemos que controlar. ¿Cómo se controlan estos? Se controlan con depreciaciones. Este control me va a dar a mí dos cosas importantes. Uno es que me va a dar información de cómo se están moviendo mis activos y de cuántos activos tengo. Y lo segundo es que me va a servir a mí como gasto del periodo al momento de que yo haga mi declaración de impuestos sobre las rentas en el año. Siendo así, vamos a continuar. La depreciación es el valor que va perdiendo un activo a medida que se usa. A eso se llama depreciación. Pérdida de valor del activo a medida que yo lo estoy utilizando. Viene alguien y adquiere una motocicleta nueva el día de hoy y ya en 3 meses esa motocicleta no tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque ya la he estado utilizando. Entonces, a esa pérdida de valor se le va llamando depreciación. Este valor no es considerado un gasto, es considerado un gasto no líquido. ¿A qué se refiere esta palabra no líquido? Que la depreciación es un gasto que yo no lo veo porque lo pagué anticipadamente y lo pagué en manera de inversión, pero el Estado me da derecho a usarlo como gasto. Aunque no salga dinero, ese gasto yo lo puedo reportar para el Estado de Honduras. Entonces, por eso se llama no líquido, porque es un gasto que va sucediendo, pero que no representa salida de dinero. Esto, como ya les mencionaba, se utiliza como gasto para el periodo fiscal en la declaración de impuestos sobre la renta que se hace el 30 de abril, a más tardar el 30 de abril de cada año. Y en esta declaración de impuestos sobre la renta lo que se hace es ver las ganancias que tuvieron y pagar un porcentaje sobre esas ganancias. Finalmente, esto se realiza por diferentes métodos, pero el Servicio de Administración de Rentas de Honduras es quien autoriza el método. Existen varios métodos de depreciación, pero el autorizado por el Servicio de Administración de Rentas es uno que se llama método de línea recta. ¿Y qué es ese método de línea recta? Básicamente es distribuir el costo del bien o el costo del activo durante el tiempo de duración. Para eso necesitamos conocer algunos conceptos, que el primero es el costo, que obviamente es el valor que se cancela por el adquirir un activo o el valor que se registra ese activo ya una vez estando en la empresa. Es decir, si me costó 20,000 algo, pero me costó 2,500 el transporte, el costo final de este artículo es 22,500. A eso se le llama costo. En segundo lugar tenemos el valor residual, o es el valor real de rescate de los activos una vez que se han de apreciado a totalidad. Este valor es básicamente como el último valor al que va a tener un activo, o el último valor que yo le podría sacar provecho a un activo. Ya lo venda libreado, ya sea un activo que lo vaya a desechar o que me vaya a servir en la empresa para una u otra cosa. Entonces, eso es valor residual, lo que queda de ese activo al final de todo el tiempo que se depreció. Por último, tenemos la vida útil. Esta vida útil tenemos dos situaciones. La vida útil es la duración estimada en unidades de medida que será utilizado el activo. ¿Qué es lo que pasa? De fábrica tienen una garantía en tiempo los activos, pero en Honduras se tiene que adaptar al reglamento especial de depreciaciones y amortizaciones del país para poder establecerlo como gasto. Entonces, si un vehículo que voy a adquirir aparentemente tiene una vida útil de 20 años o de más de 20 años, pero en el estado de Honduras ese vehículo se tiene que depreciar en 5 años. Entonces, esto es importante, les aclaro, la vida útil no necesariamente es la garantía de fábrica que pueda tener, sino más someterse al reglamento de depreciaciones y amortizaciones del Estado.
El método de línea recta, como ya les mencionaba, es el que se utiliza para poder realizar este cálculo de depreciaciones. Esto lo que hace es distribuir el valor depreciable de manera prorrateada entre la vida útil. ¿Qué es lo que pasa? Tengo algo que me cuesta 100.000 lempiras, el valor residual es 1.000, solo son 99.000 lempiras valor depreciable. Entonces lo que se hace es esos 99.000 que se van a depreciar divididos entre una vida útil. Y así se va sacando la porción de cada depreciación en cada periodo. Como lo hacemos de la siguiente manera. Se compró un activo, una máquina despulpadora, y esa se compró el 18 de octubre del 2015. El costo es de 34.000. En Honduras el valor residual por ley y por el reglamento de depreciaciones y amortizaciones de Honduras es el 1%. Ese valor residual es 340 lempiras, y la máquina despulpadora en el reglamento de depreciaciones y amortizaciones tiene una vida útil de 10 años. ¿Cómo nosotros calculamos la depreciación? Lo primero es, a los 34.000 de costo se le tiene que restar el valor residual. 34.000 menos el valor residual. Y el resultado, que son 33.660 lempiras, debe de ser dividido entre la vida útil para saber cuánto se va a ir depreciando cada año esta máquina. Entonces, de esa forma sacamos la depreciación anual. Los 34.000 menos los 340 de valor residual son 33.660, y eso se divide entre 10 años que va a durar el bien. La depreciación de cada año son 3.366 lempiras. Hay dos datos importantes acá: la depreciación por mes y la depreciación diaria. Y ya les voy a explicar por qué. Si a la depreciación anual de 3.366 la dividimos entre 12 meses, que tiene un año, tenemos el valor de la depreciación mensual. Si la dividimos, esta depreciación mensual, entre 30 días, tenemos la depreciación diaria. Y alguien se preguntará, ¿por qué necesitamos depreciación mensual y depreciación diaria? Por esta razón. Para poder meter el gasto, no necesariamente la máquina se compró el 1 de enero. En este caso se compró el 18 de octubre del 2015. Entonces, ¿qué necesito saber yo? ¿Cuánto tiempo desde el 18 de octubre del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 tengo para poder meterlo como gasto del periodo? Y es justamente para lo que sirve eso. Acá tengo yo el costo solamente del primer año. El primer año es desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre, y esa depreciación son 673 lempiras. Entonces, del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre ya sería una depreciación completa, un año completo. Esto es el prorrateo de la fracción de tiempo desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, que solo serían 673. Luego, los años subsiguientes serían los 3.366 lempiras de depreciación. Finalmente, en el año 2025, como el año va a finalizar el 18 de octubre, entonces solamente se prorratea justo ese valor. Y esto es una tabla de depreciación. Para eso sirve el control de depreciaciones de propiedad, planta y equipo. Para tener nosotros un registro de todos los activos que tenemos en nuestra empresa y empezar a calcular las depreciaciones y empezar también a calcular el valor que tiene actualmente el activo. Para el caso, al finalizar el año 2020, este activo de costar 34.000, ahora solo cuesta 16.496,80. Ese es el propósito de este tipo de controles internos. Y se debe hacer, como les mencionaba, una tabla de depreciación por cada activo que tengamos, o por cada grupo de activos que tengan las mismas características, que tengan el mismo valor y que sean comprados la misma fecha.
Esa sería la excepción. O lo hago independiente o lo hago por grupo de activos que se hayan comprado el mismo día, que tengan el mismo valor y que tengan las mismas características. Esa es la única forma de poder hacerlo en grupos de activos. De lo contrario, tendrían que hacer una por cada activo que tengan. Y eso sería empezar a inventariar activos y empezar a calcular las depreciaciones. Y este es el control de activos de propiedad, planta y equipos. Ahora, el penúltimo tema es el hablar de los impuestos. Esto de los impuestos es justamente algo bien importante que tienen que empezar a adoptar porque luego se vuelve un poco complicado cuando empiezan las multas y cuando empiezan los recargos. Este tema de impuestos lo voy a manejar en dos tipos de declaraciones. Una se llama declaración de impuestos sobre ventas, esto se hace mensualmente, y la otra es declaración de impuestos sobre la renta, esta se hace de forma anual. Asimismo, por las actividades que puedan tener, ustedes pueden tener otro tipo de declaraciones que pueden ser selectivas, pueden ser retenciones de pagos de los empleados o cualquier otro tipo de declaraciones un poco más eh, específicas. Voy a centrarme en impuestos sobre ventas y en impuestos sobre la renta. Todo aquel que solicita al Servicio de Administración de Rentas un talonario de facturas, a partir de ese momento está obligado a presentar declaraciones de impuestos sobre ventas y por consiguiente impuestos sobre la renta. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Comúnmente solo dicen voy a presentar la declaración, pero hay dos cosas muy importantes que deben de tomar en cuenta. En los negocios o en los pequeños negocios deben de tener dos libros bien básicos. Un libro que se llama libro de ventas y un libro que se llama libro de compras. ¿Por qué? Porque cuando el SAR va a las empresas a visitarlas por auditorías preventivas, pide estos dos libros. Estos dos libros son de contabilidad, sí, pero son libros exclusivos. Estos libros deben de estar autorizados, foliados y sellados por el alcalde municipal de donde se encuentre la empresa en jurisdicción. Entonces, dicho esto, estos dos libros sirven para eso, ir controlando las facturas de compras y para ir controlando las facturas de ventas. Estos son los primordiales que el SAR revisa, como ya les mencionaba, en sus auditorías, y estos son controles que tienen que empezar a implementar todos aquellos que ya tengan facturas. En ese sentido, esta es una recomendación de nuestra parte para ustedes para que no los vayan a agarrar desprevenidos o que no vayan a tener desconocimiento al momento de que tengan una visita preventiva por parte del SAR. Todo aquel que ya generó un talonario de facturas debe forzosamente tener el libro de ventas y el libro de compras, y este es el formato del rayado. A ustedes se los dan foliados y sellados por la alcaldía municipal, pero el formato ustedes tienen que llevarlo tal y como aparece acá. Ese formato debe de responder a una fecha, debe responder a un número de factura. Las facturas tienen ahora el importe grabado al 18, el importe exento. Ahí también pueden poner importe exonerado si ustedes tienen esa opción. Luego, cuánto es el 15% de impuesto sobre venta, cuánto es el 18% de impuesto sobre venta y el valor total de la factura. Es como desglosar cada factura emitida en el mes y debe llevar un orden cronológico y debe llevar un orden de todas las facturas. Si existe una factura que fue anulada, de igual forma se pone la fecha de anulación, se pone el número de factura y esa factura debe de aparecer en el libro de ventas. Como está en el talonario, va a aparecer anulada y ahí debe de estar archivada. Entonces, esa es la importancia, hablarles del tema de impuestos y el control para el tema de impuestos. Tienen que
llevar un libro de ventas y un libro de compras, el formato es básicamente el mismo. Fecha, número de factura, el importe grabado al 15, el importe grabado al 18, el importe exento, el importe exonerado, el 15% de impuestos sobre ventas, el 18% de impuestos sobre ventas, si es que ustedes trabajan con ese tipo de productos, y el valor total de la factura. Todo esto debe de cuadrar con las facturas que ustedes emitieron. Entonces, eso se vuelve el control interno para hablar del tema de impuestos. Acá tengo el ejemplo con un libro de compras que es relativamente lo mismo, solamente lo que difiere es que siempre la tendencia es que vendan más a lo que compran. Con estos dos controles, si ustedes tienen contador, el contador lo va haciendo. Si ustedes lo van a hacer personalmente, entonces tienen que empezar a adoptar esta opción. Finalmente, esto sirve para poder hacer la declaración de impuestos sobre ventas mensualmente, que se hace dentro de los primeros 10 días de cada mes. Y si se pasa de ese tiempo, va a tener un interés que pagar o un recargo que pagar de un 5% sobre el impuesto que le corresponde. Entonces, esa es parte de los consejos y de las recomendaciones que le damos nosotros como sede de MIPYME, justo para eso. Finalizando con el tema de controles internos, vamos a hablar un poco sobre costos, que esto es un poco, lo voy a tratar un poco general, debido a que es un tema de que hemos estado bastante involucrados. El control de los costos es básicamente tener conciencia de que en sus negocios las cosas cambian. Es decir, en el país las cosas cambian. Existe algo, un fenómeno que se llama inflación, es inflación de los precios, que eso obliga a estar revisando las estructuras de costos. ¿Y por qué obliga a revisar las estructuras de costos? ¿Por qué? Porque sus márgenes de ganancia se van disminuyendo. Así se van tomando decisiones de ajustar precio, de ser más productivos, de tener más rendimientos o simplemente de cerrar esa línea de productos. Entonces, por eso es que se hace hincapié en el control de costos, por eso, por la inflación de los precios que se tiene y la revisión constante que deben de tener ustedes de esos costos. Sabemos, costos variables son aquellos que son invertidos directamente para elaborar un producto, para prestar un servicio, y los costos fijos que había mencionado anteriormente, que son aquellos que permanecen constantes o permanecen recurrentes. No son aquellos que tienen el mismo valor todos los meses, no, son aquellos que son constantes. Sí, una característica es que pueda llegar a tener el mismo valor, pero no es regla. Puede llegar a tener un incremento de un mes a otro o un decremento de un mes a otro. Costos variables son materia prima, mano de obra y otros costos de producción. Costos fijos, un ejemplo es una planilla de empleados que se tengan permanentes, los alquileres, pagos de préstamos, reparaciones, mantenimientos y las depreciaciones de propiedad, planta y equipo. Les muestro una bitácora de costos, que esto es un control interno que se podría estar manejando, donde yo voy haciendo anotaciones cada vez que produzco, una anotación sobre lo que voy desarrollando. Ya sea al final del día empiezo a hacer un resumen de todo lo invertido y empiezo a hacer un resumen de todo lo que ingresó. ¿Por qué se hace esto? Para ir determinando el costo unitario y para determinar si estoy vendiendo bien o si estoy vendiendo muy por debajo de lo que estaría vendiendo. Entonces, ese sería el control de costos, es básicamente comentarles que deben de estar haciendo esa revisión, y es una recomendación de nuestra parte porque los costos van moviéndose. Entonces, es ahí donde se requiere un ajuste o una revisión a esos costos. Por ahora hemos finalizado la presentación de los controles internos. Ahorita es momento de las preguntas y respuestas.
quise ser un poco resumido en el contexto debido a que existen muchos controles y una empresa va a requerir muchos controles, otra probablemente pocos controles, pero lo importante ahorita es que se siembre esa semilla de la curiosidad. Y la curiosidad por poder implementar controles que sean necesarios en sus empresas. Si alguien me dice, yo el control de los impuestos no lo voy a hacer porque pago contador. Muy bien, para ellos no es una necesidad, sin embargo, para otro empresario pueda llegar a representar una necesidad. Y todo esto va siendo acompañado, como les menciono, por nuestros asesores de negocio, ellos van a estar acompañándoles en esto y yo me voy a estar involucrando de forma indirecta en alguno u otro caso específico que se tenga. Ahora, para interactuar, sí me gustaría que empecemos esta ronda de preguntas y respuestas y que interactuemos entre ambos, porque luego les voy a postear un trabajo que van a realizar ustedes en plataforma. Voy a leer una consulta de alguien que es la siguiente. En el caso de comprar un equipo, hablemos de un carro en efectivo, normalmente esto si los compramos de segunda no nos dan facturas. ¿Cómo lo agregamos a los costos? Vean, en contabilidad y para el Estado de Honduras todo tiene que estar respaldado por algo. Todo tiene que estar respaldado por algo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo extravié una factura, yo perdí una factura? Actualmente es algo difícil porque siempre hay respaldos, pero si tenemos esta situación donde no hay una factura, lo que pasa acá es, usted tendría que tener una evaluación del activo, que esto lo hace un perito, y un perito no es mercantil, sino un perito en evaluación de activos, que generalmente son ingenieros. Lo que hace ese ingeniero es hacerle una evaluación de su activo y eso le podría servir para poder tener el control de su vehículo, es decir, de cuánto cuesta su vehículo en ese momento o tenerlo como documento de soporte para la contabilidad. Y esa sería la opción que le digo yo. Ah, si contesto su pregunta, me lo escribe al chat y aprovechando también voy a hablar de otra situación. Ok, pregunta. ¿Y en la compra del crédito cómo lo registramos? El vehículo se compra tal y como sucede en el costo final. La forma de pago es la que va a ser siendo diferente. Usted lo compra por un valor determinado y dice usted, si lo estoy comprando al crédito, me dieron un crédito de 200,000, ese sería el costo del vehículo. Si no lo ha pagado y lo está pagando, eso ya es un control interno adicional, pero para las depreciaciones usted lo va a tomar por el control, el costo total del vehículo o en la compra del crédito que usted hizo. Tomando en cuenta que es una institución financiera, sí, pero esa institución financiera a usted le otorgó un crédito por el vehículo y le dijo, su vehículo cuesta 180,000. Ese costo es el que usted va a tomar en cuenta para hacer las depreciaciones. Muy bien. Vamos a asociar también esta pregunta muy importante de él que nos hizo, y es que en el tema de impuestos es importante también tomar en cuenta que las facturas de ventas me generan un valor a pagar. ¿Por qué? Porque yo le retengo a la persona y yo tengo que devolvérselo al Estado de Honduras. Pero el mismo Estado de Honduras me da la opción de que si yo presento facturas de compras, lo que pago de impuesto en esas facturas me lo deduzcan del valor a devolver y me compensan. Entonces, sí es una recomendación importante, siempre y cuando ustedes tengan un proveedor que les dé este tipo de facturas, entonces poder hacerlo. ¿Para qué? Para compensar impuestos y no haya mucho pago o mucha carga para ustedes. Voy a seguir atendiendo preguntas.
¿Existe alguna tabla de depreciación autorizadas? Justo la tabla de depreciación se va siendo personalizada, cada empresa puede trabajar en su modelo, pero sí el método tiene que ser el método de línea recta. El método de línea recta es justo este que está acá. Esa sería una tabla modelo de la depreciación de equipos fijos o de activos fijos. Ese es el modelo, ese es el método de línea recta. Como les menciono, queda a disposición de ustedes, los asesores de negocio, para construir estas tablas de depreciaciones, o al menos que ellos les vayan induciendo a cómo hacerlas. En plataforma yo les puedo poner un trabajo, les puedo subir alguna plantilla para que les quede como recurso y ustedes la completan y empiecen a hacer, a trabajar en ello. Y esa sería la respuesta a su pregunta. Muy bien, si alguien tiene más preguntas, nos las deja en el chat, o si alguien quiere hacerlo verbal, me escribe al chat para darle acceso al micrófono y así pueda hacer sus consultas. Muy bien. Hasta el momento les comento, yo tenía preparado dos presentaciones para el día de hoy, una que era específicamente de controles internos y la otra presentación que es de análisis financiero. Esto por, obviamente, razones de tiempo, va a quedar relegada para una segunda capacitación. Nosotros vamos a hacer la convocatoria y se las vamos a pasar a ustedes, porque en el segundo tema es bien importante también, es toma de decisiones en base al dinero. Tiene que ver con cómo analizar si estoy ganando, si estoy perdiendo, con ejemplos prácticos. Tiene que ver con los estados financieros, tiene que ver con análisis financiero en su totalidad. Entonces, eso sí, comenzarles que va a quedar pendiente para una segunda fecha debido al tiempo y debido a las circunstancias de que necesitamos programarla. Entonces, si ya no tienen más preguntas, yo me despido, y si tienen preguntas voy a ahondarlas un poco. Si no, entonces estaríamos dando por culminada la jornada del día de hoy, aclarándoles que el día de hoy voy a empezar a programar actividades en la página, en el aula virtual, donde ustedes van a tener que desarrollarlas. Entonces, pendientes con eso, se les va a enviar un aviso donde ya tienen que empezar a interactuar en esa aula virtual. Voy a dar un minuto para ver si ya tenemos preguntas, y si no, entonces finalizamos la capacitación del día de hoy. Recuerden que esto solamente era una inducción a los controles internos, era poder explicarles que existen controles internos y esos controles internos básicos que ustedes pudieran implementar en las empresas, debido a que son estructuras más pequeñas como una mediana o una gran empresa. Entonces, quise hacerlo condensado. Obviamente les voy a subir cada formato visto el día de hoy a la plataforma, y a cambio de eso les voy a dejar alguna tareita por ahí para que ustedes puedan realizarlo y empezar a practicarlo en sus empresas. Gracias a todos los que están comentando.